12 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Cómo dijimos que es el título? Más creyentes. Texto número 15. Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado Abraham por las obras? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Vamos a orar. Padre bueno, maravilloso eres. Permite que tu palabra sea bendición grande para nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús para que tú nos reveles tu buena palabra, que tu Espíritu Santo pueda acomodarla a nuestro corazón. Dios desea de nosotros que seamos más que creyentes. Porque de creer, dice en el texto 19, que hasta los demonios creen. Y no solamente creen, sino también danzan. Danzan, o sea, tiemblan. Dios quiere que vayamos de un creer intelectual a la práctica, a las obras. En otras palabras, Dios quiere que no seamos solamente creyentes, sino también que seamos discípulos. Y como el lema para este año es el evangelismo y el discipulado, entonces vamos a hacer énfasis al discipulado. Dios quiere que seamos discípulos y para eso vamos a tener estas tomas, o sea, estas ayudas. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo
está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Queremos ser creyentes o discípulos? Discípulos. Creo que ser discípulo es un peldaño más, es un escalón más, un grado más, porque todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. Leíamos en Santiago 2:19, donde dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero el discípulo es el que está dispuesto a obedecer al Señor, a hacer su obra, perseverar y hasta morir por Él, por esa fe. Hay una gran diferencia en ser creyente y ser discípulo, porque el creyente puede ser, esté arrepentido de sus pecados, y lo más a donde puede llegar es a ser convertido. Convertido es decir, que tener un cambio de vida. Pero el discípulo va más allá. El discípulo no se queda solamente con el creer, con el conocimiento, con el convertimiento, sino va más allá, da un paso de ser una persona comprometida con el Señor, con el reino de los cielos, con el Evangelio de Jesucristo, con su palabra. Está comprometido con el Evangelio del Señor. Y Dios espera que todos nosotros seamos discípulos. Imaginémonos en aquel tiempo cuando Jesús andaba humanamente sobre las tierras de Jerusalén, Palestina. Imaginémonos cuando le seguía mucha gente, y gente que le esperaba los lugares a donde él iba a llegar. Pero había otro grupo más cercano de 12 que andaban con él, que permanecían con él. ¿De cuáles hubiera querido ser usted en ese tiempo? ¿Del gran grupo
o del grupo pequeño de los discípulos? Del grupo pequeño. Yo creo que eso nos hubiera gustado a todos, pero hasta el día de hoy el ser discípulo requiere responsabilidad, requiere compromiso. Yo tengo aquí algunos puntos, pero espero tocar al menos tres puntos que hablan del compromiso de un discípulo. El compromiso de un discípulo. En primer lugar, el discípulo del Señor Jesucristo está comprometido. Es el que ha comprometido su amor al Señor. No cualquier amor, sino un amor supremo por nuestro Señor Jesucristo. La palabra supremo significa sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Vamos a leer el capítulo 14, versículo 26 de Lucas. Si alguno viene a mí, dijo el Señor Jesucristo, y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26. Ese es el compromiso de un discípulo. Para pasar de creyentes a discípulos, debemos de comprometer nuestro amor supremo al Señor Jesucristo, amarle a Él sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Ya encontraron el texto, Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hermanos, hermanas, hijos, hijas, no puede ser mi discípulo. Quiere decir que para ser discípulo del Señor tenemos que amarlo a Él sobre todas las cosas y aún sobre nuestra propia vida, sobre nuestros propios intereses. Aquí la palabra de aborrecer no se entiende así como nosotros lo entendemos, ¿verdad? Aborrecer, sino aquí es que tenemos que darle prioridad a lo que la palabra de Dios dice antes que lo que dice papá o mamá. Porque a veces nuestros padres van en contra de los principios de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el caso mío, yo sé que dentro de una familia que no conocía al Señor. Y mi mamá me regañaba porque iba todos los días a la iglesia. Y me decía, mira, don Antonio Aldón no va todos los días a la iglesia. Y vos todos los días querés ir. También se da el caso que aquí habla también de la mujer. De la mujer, porque a veces el hombre puede que le dé más prioridad al amor de la mujer o a lo que dice su mujer, porque la palabra mujer es la palabra que se usa en el original. En el original no se va a encontrar que se habla de esposo o de esposa, sino esa palabra es en las traducciones más modernas que se ha incluido esposa y esposo. Pero usted va a una versión antigua y allí va a decir mujer y igual de esposo, ¿qué dice? Marido. Entonces, por ejemplo, una esposa o mujer que no tiene temor a Dios, que no ama a Dios sobre todas las cosas, entonces le puede decir a su esposo, mira, este día domingo no quiero que vayamos al Emanuel. Quisiera que vayamos allá a Unicentro. Comemos algo y también allá hay algo que comprar y yo le decir 3 kilómetros.
Y si el esposo no es discípulo, sino solo creyente, ¿qué va a pasar? Se lleva. Pero si es discípulo, se viene, aunque no le dé cena a la esposa. Pero eso pasa en otros lugares, aquí no. Sí, el amor del discípulo debe de ser Cristo Jesús. Digamos todos, Cristo Jesús. Cristo Jesús. El discípulo es el que es ese que en aquel tiempo decidieron seguir a Jesús a costa de su propia vida. A costa de su propia vida. ¿Cuántos recuerdan cuando el joven rico no quiso seguir a Jesús? Ese joven rico creía, era creyente. Porque cuando Jesús le dijo, los mandamientos, ¿sabes? Él dijo, sí, y comenzó a enumerar los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no matarás. Bueno, Jesús escuchó los mandamientos del joven, pero le dijo, una cosa te falta. ¿Qué le dijo? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y ven, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué dice la palabra que hizo el joven? Se entristeció. ¿Por qué se entristeció? Porque él amaba las cosas que tenía. Hay cosas de esta vida que si no las tenemos en segundo lugar después de Cristo Jesús, o en tercer lugar, y son nuestra prioridad, hay quienes que hasta se han llegado a matar por esas cosas, o han hecho cosas totalmente fuera de orden. Por ejemplo, escuchamos cosas raras. Yo escuché ya de alguien que cambió sus hijos por televisor. Escuchamos a alguien hace poco que se metió en deudas, que había embargado hasta su esposa. Y cosas así, cuando se quieren las cosas más que a Dios. Por eso tenemos que anhelar ser discípulos del Señor y poner al Señor en primer lugar. En segundo lugar, el compromiso del discípulo es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. El negarse a sí mismo es más que autonegación o autonegarse. El negarse a sí mismo es más que autonegarse, porque autonegarse está limitado a algunas cosas. Por ejemplo, si uno dice yo ya no voy a tomar Coca-Cola, se está absteniendo, se está autonegando a tomar Coca-Cola, café, chile, y porque se dice que todas esas cosas, ¿verdad?, están causando daño. Mucha tortilla tostada, más orillas duras, mucho queso seco. Y ya no vamos a seguir porque nos podemos meter en problemas con los comerciantes que hay aquí, ¿verdad? No nos van a llegar a comprar. Entonces, pero eso se llama autonegación. Pero negarse a sí mismo es someter nuestra vida, en este caso, al señorío de Cristo Jesús. Como vimos ayer, que el creyente, él cree en el Señor como Salvador, lo acepta a Jesucristo como Salvador. ¿Y usted cree que Jesús es su Salvador? Sí, sí, no hay como Diosito, y Él le murió en la cruz, y bueno, y algunos hasta películas hacen. Pero otra cosa es aceptarlo como Señor. La palabra Señor es dueño. Entonces el discípulo está comprometido a negarse a sí mismo y aceptar a Jesucristo como el dueño de su vida. Y es allí cuando también se le siente sabor al Evangelio. Cuando uno deja de ser creyente y se convierte en discípulo, en un verdadero seguidor de Cristo Jesús, en uno que se dispone a entrar a la escuela, porque eso significa discípulo, alumno. Se dispone a ir al primer grado, como el que ya se considera que en el mundo alcanzó noveno, bachillerato, ¿verdad? Que ya es bachiller en el pecado. Pero cuando viene a Cristo dice, no, yo todo eso
esos títulos, los dejo a un lado. Yo voy a entrar ya al kinder con el Señor y deja que el Señor me lleve del kinder a preparatoria, primer grado, segundo, sexto. ¿Cuántos ya van por ahí en primaria? En el Señor, ¿verdad? Y luego bachillerato. Pero se debe de autonegarse a uno mismo. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debemos entonces negarnos a nosotros mismos. Este es otro de los compromisos que hace el discípulo, negarse a sí mismo. ¿Cuántos se consideran que ya no viven ustedes, sino que Cristo? ¿Cuántos podemos decir como Pablo? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Otra vez, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Otra vez, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque, hermanos, Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo. Y así como en el tiempo pasado Él convirtió a hombres y a mujeres y le dio nueva vida, también hoy en día Dios es el mismo. Él puede dar un cambio total y glorioso a la vida. Yo recuerdo un misionero, el hermano Coto, misionero de Puerto Rico. Nos contó esto cuando visitamos a nuestra hermana Teresita en Honduras. Dice que él no quería convertirse al Evangelio por los malos testimonios. Y dice que traía la memoria de hombres de Dios que habían robado, hombres de Dios que habían adulterado. Pero dice que estando en esa postura, Dios le habló y le dijo: pero ya has visto el testimonio de mi siervo G. Ávila, ya has considerado el testimonio de mi siervo G. Ávila. Y dice que él se quedó callado, porque no halló en qué acusar al hermano G. Ávila. También le dijo: ya has considerado el testimonio de mi siervo Jorge Rasky. También se quedó callado, porque él dice que criticaba a uno y a otro hermano. Pero Dios le habló un día de esa manera. Luego le dijo: y ya has considerado el testimonio de tu esposa, porque su esposa es evangélica. Y también se quedó. Porque si bien es cierto que hay creyentes en el Señor solamente, también podemos decir que hay discípulos del Señor en este tiempo. Gente que se ha negado y que ya hay un cambio. Por ejemplo, en medio nuestro pudiera ser que hayan otras personas que se admiran y le dicen: hermano, ¿y usted ya no era el que se tomaba cajas de cerveza? No las cajas de madera, sino que un montón pues, de cerveza. ¿Cuántos eran la caja? Bueno, ¿y quién era usted? ¿Quién era el que se cantaba, que andaba en la nube y que... Es que usted antes, no recuerdo cómo era usted antes. Si usted era bravo, porque la gente no le dice enojado a uno, la gente le dice bravo. Era bravo. Y hay gente que no solo dice, pero usted era el mañoso de la colonia, ¿verdad? Y que hasta cómo se vestía, y ahora lo miro bien también. ¿Quién lo hace? Cristo lo hace cuando uno se niega a uno mismo y deja que el Señor trabaje en uno. También recuerdo a la hermana Teresita, hermana Margarita, cuando nos predica una vez, y lo hizo de una forma tan ilustrada que se me quedó, porque ella dice que debemos de dejar que el Señor nos haga un trasplante de corazón, y como Él es el médico por excelencia, decía ella, hay que entrar al quirófano de Dios con toda confianza, no como cuando tocó que operaran a mi esposa de la columna, que me voy a hablar todita la mañana yo al hospital, busqué un lugar
pues camión allí, me fui toda la mañana para estar tranquilo. No, cuando el Señor Jesús opera, uno está confiado. Y hay que entrar al quirófano de Dios, decía ella, dispuesto a que el Señor le haga una operación de corazón abierto y le saque todos los chucos. ¿Así es la palabra? Todos los chucos que uno tiene, todo aquello arruinado, que pueden ser pensamientos, palabras, porque algunos también dicen es que los nervios me atacan. Y cuando los nervios me atacan, ¿quién me puede parar? Entonces, tenemos que dejar que el Señor nos haga esa operación y que también el Señor, si es necesario, quite los nervios y ponga otro. ¿Quién cree que lo puede hacer el Señor? Lo puede hacer Dios, poner nervios nuevos, nervios tranquilos y quitar los nervios soberbios. Entonces Dios puede obrar de esa manera para que ya no vivamos nosotros, sino Cristo vivo en nosotros. Y que el tiempo que vivamos de aquí para allá, ya no lo vivamos, como dijo Pablo, en la carne, sino en la fe. En el Hijo de Dios. Me he puesto a pensar en lo que dijo Pablo. Para mí estar con el Señor es muchísimo mejor. Pero digo, todavía voy a quedar unos días con ustedes para bien de la obra. Mire qué precioso. El discípulo está aquí para ser de bendición a los demás. Eso lo tenemos en otro punto, porque son 7 puntos. Pero ahora solamente vamos a comentar 3 puntos para que ustedes sepan cuando vamos a ir terminando. ¿Cuántos puntos llevamos ya? 2. Bien contaditos nos llevan. 2 puntos. ¿Cuál fue el primero? El primer compromiso es poner a Dios, amar a Dios en primer lugar. Exacto. Amar a Dios en primer lugar. Amar a Dios más que el televisor, más que el carro, más que Barcelona, más que el partido político. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces nosotros hasta contagiamos a los hijos. Yo voy a Santa Ana hace algunos años y me encuentro a mi sobrinita chiquitita. Y cuando llego al negocio de mi hermana, me dice, "Penechachi, otro no, penechachi, otro no". Hasta los niños con esa locura. No, el discípulo del Señor es Cristo, Cristo, Cristo. Aleluya. Cristo sí, otro no. Cristo sí, otro no. Gloria a Dios. Y el segundo compromiso, ¿cuál es? Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo por el bien del Señor y de la obra. Dijo el Señor Jesucristo, por ellos yo me santifico, por nosotros, por su iglesia. Entonces nosotros, por amor del Señor, como el que se le dice, si sigue tomando aguardiente se va a morir. Entonces, para no morirse, hace el esfuerzo de tomar agua en lugar de licor. Si nosotros también hagamos el esfuerzo, hermanos, por amor del Señor, negarnos a lo que nosotros queremos, porque no hay, y que de vez en cuando, ¿verdad?, la carnita le dan ganas de montarse en la Chicago o de subirse al tobogán. Pero, hermanos, nosotros debemos de saber que nuestra prioridad es Cristo. Nuestra prioridad es Cristo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Requisitos para ser discípulos del Señor. Y vamos a finalizar con el número 3. Número 3. El otro gran compromiso es disponerse voluntariamente a sufrir por la causa de Cristo. Disponerse voluntariamente a sufrir por la causa de Cristo. Aquí vamos a finalizar en este punto. Leemos Mateo 16, 24. La última parte del texto de Mateo 16, 24 dice: tome su cruz y siga. A sus discípulos, tome su cruz y siga.
Ahora yo pregunto, hermano, ¿esta cruz, de cuál cruz estaba hablando el Señor? No estaba hablando del barrio La Cruz, ni de una señora que se llame Cruz, ni de la cruz que carga Toby, colgada todavía en el cuello, ni ningún otro crucifijo. ¿De cuál cruz estaba hablando? ¿Ah? El sufrimiento, exacto. La cruz que requiere, del sufrimiento que requiere el seguir a Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo que todo el que quiere vivir piadosamente, es decir, consagrado a Dios, tiene que padecer persecución. Y el hermano Luis M. Ortiz leía en un artículo que él escribió que al sufrir por la causa de Cristo, él le llama un ministerio, un privilegio, el sufrir por la causa de Cristo. O sea que el sufrir por la causa de Cristo, esto viene siendo como una señal que sí somos discípulos, pero hay que asegurarse que el sufrir sea por la causa de Cristo. Porque dijo el apóstol Pedro que si sufrimos por hacer el mal, esto no tiene ninguna recompensa. Pero si por hacer el bien, dice, sufrís y lo soportás con paciencia, bienaventurados somos. Aunque de parte de los que nos hacen sufrir, el nombre de Dios es blasfemado, pero por nosotros el nombre de Dios es glorificado cuando sufrimos por el Señor, porque el glorioso Espíritu Santo, dijo el apóstol Pedro, reposa en nosotros. Es decir, que si por hacer el bien sufrimos y lo soportamos con paciencia, somos bienaventurados, porque la gloriosa presencia de Dios reposa sobre nosotros. ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 5 en las bienaventuranzas? Por cierto, es la última bienaventuranza. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperaren y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. El sufrir por la causa de Cristo debe de ser motivo de gozo para nosotros. Yo quiero finalizar en este testimonio, que es algo largo, de lo que le pasó al apóstol Pedro y el apóstol Juan. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, texto número 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que se acercaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos la sombra cayese sobre alguno de ellos y fueran sanados. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y cuántos eran sanados? Todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Por qué? Por el respaldo que tiene el Hijo de Dios. Porque el discípulo que se consagra a Dios, que se dispone a sufrir por la causa del Señor, así también es respaldado por Dios con señales, prodigios y milagros, como vimos ahí. El creyente espera que se ore por él, el discípulo ora por los demás, creyéndole a Dios. Está vivo para sanar. Texto número 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo,
anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio, era una junta directiva, y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos al concilio. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, a Pedro y a Juan. Entonces volvieron y dieron aviso y diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, trancas y los candados, cadenas que eran, y los guardas están de pie, según ellos, ¿verdad? Para que no se salieran los hermanos, ya Dios los había sacado. Los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. ¿Qué se había hecho Pedrito y Juan? Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están allá en el templo y enseñan al pueblo. Nada que están oyendo, ¿verdad? Enseñando estaban al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque aquel milagro de Dios nos había puesto algo suspensos, porque temían ser apedrados también por el pueblo. 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Qué fue lo que respondió Pedro y los apóstoles? Es necesario obedecer a quién? A Dios antes que a la esposa, que al esposo, que a los hijos, que al jefe. Eso quiere decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso lo hace el discípulo. El discípulo, el que es creyente, ni siquiera menciona la palabra para que le den trabajo. Es que digo que soy evangélico, y más que si digo si soy del Emanuel, que me van a estar dando trabajo. Entonces, el discípulo sí. En primer lugar, jefe, quiero decirle que yo soy creyente evangélico, de los que ustedes les dicen locos. Me congrego en el Emanuel. Soy de los aleluya gritones, así que si me quiere dar trabajo así. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, ¿a qué texto vamos ya? 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, porque ellos habían visto a Jesús sufrir, ser muerto, crucificado, y fueron testigos de su ida al cielo. Versículo 32. ¿Y a quién más están poniendo por testigo? Me llama la atención allí, hermano, versículo 32. ¿A quién más ponen por testigo ellos? Al Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces el discípulo tiene ese respaldo de la presencia del Espíritu Santo de Dios, que da testimonio por él. 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarle. ¿Cuántos se han enfrentado con personas así, enfurecidas?
¿Y qué han deseado agarrarle duro la horca, la vena horca? Pero ¿por qué no lo han hecho? Porque Dios no se los ha permitido. Veamos, hermanos, este acontecimiento que me llama la atención aquí también. Cómo Dios usa personas que no conocen, se puede decir, a Cristo a favor de sus discípulos. 34. En este caso Dios usó a Gamaliel. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Por un momento. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que veáis hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres, de Pedro y de Juan, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto es lo característico del discípulo, que el discípulo, entre más lo amenaza, más predica. Entre más lo sentencia en la muerte, más habla de Cristo. Así es. No se da por vencido. Meten a Pedro y a Juan a la cárcel. Dios hace el milagro por medio de un ángel. Hermanos, hay cosas que uno no las puede explicar, pero sí puede declarar que se dieron. No hablan detalles como el domingo pasado que comentábamos cómo Dios sacó a Pedro a Pedro de la cárcel con detalles. Aquí solamente dice que el ángel abrió la cárcel y lo sacó. Lo sacó de una forma milagrosa. Pero imagínense, ellos estaban cansados, quizás con hambre, pero al salir de la cárcel, ¿qué hicieron? No hicieron como algunos que están sentenciados y se van a huir. Ellos se quedaron en el pueblo. ¿Y qué se quedaron haciendo? Predicando. ¿Estaban escondidos? No, estaban en lo público. Uno que pasó por allí dijo: bueno, ¿y esto? Si estos son los que metieron en la cárcel. Y cuando las autoridades no hallaban cómo explicarse lo que había sucedido, porque los guardias están cuidando la cárcel. Cuando abren la cárcel para llevar a Pedro y a Juan del concilio, abren la cárcel, pero Pedro y Juan no están allí. Y entonces uno se da cuenta de lo que andaba por ahí, que no vamos a decir vagando, no vamos a decir que van a contar, pero les dice: bueno, los que ustedes metieron a la cárcel, allá están hablando al pueblo. Y cuando lo vuelven a traerlo, a sentenciar, ¿qué es lo que dice Pedro? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y dice Pedro: no podemos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero estamos hablando que el discípulo está dispuesto a sufrir
voluntariamente por la causa de Cristo. Y dijo Pablo, esto lo dijo Pablo, no solamente estoy dispuesto a sufrir, sino a morir en Jerusalén por la causa de Cristo, a fin de que termine mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, de predicar el evangelio de su gracia. ¿Cuántos aquí anhelamos morir pero sirviéndole al Señor? Morir pero sufriendo por la causa de Cristo, morir pero gozosos. ¿Cuántos queremos llegar al final de nuestros días gozosos? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir amén? Gloria a Dios, aleluya. Que si tenemos el privilegio de que nos vean, perdonen a los que no les gusta que se le hable de la muerte por el sistema nervioso, pero yo he oído cuando alguien muere y dice, mira, el hermano si parecía que no se había muerto, si viera qué sonrisa tenía, amén, viera qué sonrisa tenía, y hasta colorcito y hasta, ¿cuántos han oído esas expresiones así? Y hasta casi quieren decir que vivo lo enterrado. Si sonriente se fue. Y bueno, eso es de admirar porque algunos, ¿verdad? Algunos están con vida, pero pareciera que ya son finados. No se le ve sonrisa. Pero ¿quién lo hace? ¿Por qué? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y usted puede observar que ya de último, se lo llevan ante el concilio, le dan sus chirillazos, los amenazan que no hable. ¿Y qué dice el último? Y salieron, dice la Biblia, del concilio gozosos. Por eso necesitamos llegar a ser discípulos, porque el creyente es el que se molesta. Con solo que no se le saluda, se molesta. Y si se le saluda fuerte, también se molesta. Si no se le mira, se molesta. Y si se le voltea a ver, dice que, mira qué mal me voltea a ver el hermano o la hermana. Y yo dije, si es visto, ¿cómo lo va a voltear a ver bien? Él voltea a ver el lugar. Pero el creyente se molesta por todo. Pero el discípulo no. El discípulo, en lugar de esperar que lo saluden, mejor lo saluda. Y si le contestan, bueno, pero él siempre sigue gozoso. Él siempre es gozoso. ¿Por qué? Porque el discípulo es así como las personas que ellos saludan y hablan hasta con los animales, con los palos y todo. Hasta los postes que están puestos así de anuncios, hasta con él le dicen. Persona feliz, pues. No se complica la vida por nada. Gloria al Señor. Gloria, es una persona feliz. Y si es por la causa de Cristo que sufre, con mucha más razón se goza, porque es por la causa de Cristo. Porque si sufrimos aquí, dijo Pablo, vamos a gozar allá. Que los sufrimientos acá no es de comparar con las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué dijo el Señor de aquel hombre que había recibido males de Lázaro y del rico? El rico estaba sufriendo ya porque mientras vivía no quería nada con Dios. Pero dijo Abraham, hablando de Lázaro, recibió males allá, ahora aquí está gozando. Y tú acordate que te gozaste, te disfrutaste allá con tus amigos, comiendo, bebiendo, ahora te toca tormento eterno. Pero Lázaro que sufrió, fue menospreciado, ahora él, aquí está dentro de la lista de los que van a gozar por toda una eternidad en el seno de Abraham, en el paraíso de Dios. Así que, hermanos, si sufrimos por la causa de Cristo, bienvenidos sean. Y como discípulos, pues el discípulo es el verdadero soldado del Señor, que está dispuesto a darse duro con Satanás donde quiera y a pelear la buena batalla y hasta morir por la causa de Cristo. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a darle gracias a Dios.